Anestésicos locales más utilizados en odontología. Los del tipo éster son menos efectivos en la producción de anestesia intraoral, tienen mayor riesgo de provocar alergias y su toxicidad sistémica tiene una menor importancia, por eso hoy en día prácticamente no se utilizan. Los del tipo amida tienen menor riesgo de provocar alergias, su toxicidad sistémica tiene una mayor importancia y son más efectivos en la producción de anestesia intraoral, por lo mismo son el grupo más utilizado en la actualidad. Clasificándose en ácido acético, ácido pipecólico y ácido propiónico. Dentro del ácido acético encontraremos a la lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, con una dosis máxima de 300 mg, sal anestésica del cartucho 36 mg. También encontraremos a la lidocaína al 2% con vasoconstrictor, con una dosis máxima de 400 mg, sal anestésica del cartucho 36 mg. La lidocaína es uno de los anestésicos locales más usados en odontología, por su eficacia, baja toxicidad y por la duración de su efecto anestésico que lo ubica dentro de los anestésicos de mediana duración. Tiene un periodo de latencia bastante corto, consiguiéndose el efecto entre 1 a 3 minutos. Tiene una duración del anestésico que puede llegar a las 2 horas en tejidos blandos, dependiendo de la presencia y concentración del vasoconstrictor y de la técnica anestésica empleada. Es un anestésico efectivo sin vasoconstrictor a una concentración al 2%, pero su acción es bastante reducida debido al efecto vasodilatador que posee, pero en combinación con un vasoconstrictor prolonga su acción, por lo que se recomienda su asociación. Dentro del ácido pipecólico encontraremos a la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, con una dosis máxima de 300 mg y sal anestésica del cartucho 54 mg. También encontraremos a la mepivacaína al 2% con vasoconstrictor, con una dosis máxima de 500 mg y sal anestésica del cartucho de 36 mg. La mepivacaína tiene un poder anestésico de toxicidad semejante a la lidocaína, con una característica muy especial, como la de ser uno de los anestésicos de origen sintético que menos acentuado tiene el efecto vasodilatador. La mepivacaína sin vasoconstrictor tiene un efecto entre 20 a 40 minutos en tejido pulpar y de 2 a 3 horas en tejidos blandos. La mepivacaína con vasoconstrictor tiene un efecto entre 60 a 90 minutos en tejido pulpar y de 3 a 4 horas en tejidos blandos. Es el anestésico que se recomienda usar en aquellos pacientes en los cuales no está indicado usar soluciones anestésicas que contengan vasoconstrictor. También, dentro del ácido pipecólico, encontraremos a la articaína al 4% con vasoconstrictor, con una dosis máxima de 300 mg, sal anestésica del cartucho 72 mg. La duración del efecto anestésico de la articaína varía según se use con o sin vasoconstrictor. El vasoconstrictor empleado en las soluciones es la epinefrina a concentraciones que varían desde 1 por 100.000 a 1 por 200.000. Tiene una potencia de 1.5 veces más que la lidocaína, un efecto vasodilatador semejante a la misma y un alto poder de difusión. Articaína al 0.5% con vasoconstrictor, dosis máxima 90 mg, sal anestésica del cartucho 9 mg, es exclusivamente para uso en niños. Dentro del ácido propiónico encontraremos a la prilocaína al 3% con vasoconstrictor, dosis máxima 500 mg, sal anestésica del cartucho 54 mg. Se utiliza exclusivamente en pacientes cardíacos y está contraindicada en pacientes embarazadas ya que producen metahemoglobinemia. Esta es una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormalmente alto de metahemoglobina en la sangre.